No había hablado en 10 años. Desde que el fuego se llevó a su familia, Samuel vivía en silencio absoluto. Nadie lo soportaba, nadie se quedaba. Todas las mujeres huían de su rancho antes del tercer día, hasta que una mujer llegó buscando trabajo. Él no podía hablar. Ella no podía escuchar. Lo que ocurrió después cambió sus vidas para siempre. ¿Puede el silencio convertirse en el idioma del amor? Quédate, porque esta historia es un viaje de soledad, encuentro y redención. Cuéntame desde dónde nos escuchas hoy. El rancho de Samuel Ortega se alzaba en lo alto del cerro como una herida que se negaba a sanar. Las paredes de madera oscurecida guardaban un silencio tan denso que los pájaros evitaban posarse en sus aleros, como si supieran que aquel lugar pertenecía a los fantasmas. Era el año de 1885 cuando el fuego lo cambió todo. Samuel tenía entonces 28 años, una esposa que amaba con locura y 3 hijos que eran la luz de su existencia. Mariana, su mujer, tenía la risa más hermosa del valle, una risa que podía escucharse desde los campos cuando él regresaba del trabajo. Tomás, el mayor, acababa de cumplir 6 años y ya ayudaba con las tareas del rancho con esa seriedad adorable de los niños que quieren ser hombres. Diego tenía 4, revoltoso y dulce, siempre persiguiendo gallinas y trepando árboles. Y Lucía, la bebé, apenas había cumplido 8 meses, con los ojos de su madre y la sonrisa de su padre. Esa noche de octubre, Samuel se acostó temprano. Estaba agotado después de un día entero reparando cercas en el campo norte. Mariana lo besó en la frente antes de que se durmiera, susurrándole algo cariñoso que él ya no recuerda, porque el sueño lo venció antes de que pudiera responder. Despertó con el humo llenándole los pulmones. El fuego ya había consumido la mitad de la casa cuando abrió los ojos. Las llamas rugían como bestias hambrientas, devorando las cortinas que Mariana había cosido, los muebles que él había tallado, las paredes que habían construido juntos. El calor era insoportable, el humo cegador. Samuel gritó el nombre de su esposa, gritó los nombres de sus hijos, pero el rugido del fuego se tragaba todo. Intentó llegar a la habitación donde dormían los niños, pero las vigas del techo comenzaron a caer. Una lo golpeó en el hombro, derribándolo. Otra bloqueó el pasillo. Unos brazos lo arrastraron hacia afuera. Don Fermín, su vecino más cercano, que había visto el resplandor desde su casa a kilómetros de distancia. Samuel luchó contra él, gritando, suplicando, intentando volver a entrar, pero don Fermín era más fuerte, o quizás Samuel ya estaba demasiado débil por el humo. Vio la casa derrumbarse, escuchó el estruendo final de las vigas cediendo y supo, con una certeza que le heló la sangre a pesar del calor infernal, que todo lo que amaba estaba muerto. Encontraron los cuerpos al amanecer, Mariana en la habitación de los niños, abrazando a los 3, protegiéndolos hasta el final. El fuego había empezado en la cocina, dijeron después. Una vela olvidada quizás, un accidente. Nadie tuvo la culpa, pero Samuel sabía la verdad. Él había llegado tan cansado esa noche que no revisó la casa antes de dormir como hacía siempre. Él no apagó la vela que Mariana usaba para coser. Él sobrevivió mientras ellos morían. Después del entierro, Samuel dejó de hablar. No fue una decisión consciente, simplemente las palabras dejaron de existir. Cada vez que abría la boca para decir algo, lo único que sentía era el eco de los gritos de Mariana, el llanto de los niños que no pudo salvar. El silencio se convirtió en su penitencia, su prisión, su única forma de seguir respirando. Reconstruyó la casa él solo. Tardó 8 meses. La nueva casa se alzaba exactamente donde había estado la anterior, sobre las cenizas de su vida pasada.
Los vecinos murmuraban que estaba loco, que construir sobre un cementerio era tentar al diablo. Pero Samuel no les hacía caso. No podía abandonar el único lugar donde sus fantasmas podían encontrarlo. 10 años pasaron así. 10 años de silencio, de soledad, de rutinas mecánicas que lo mantenían vivo sin vivir realmente. Se levantaba al alba, trabajaba hasta el anochecer, comía lo justo para no morir, dormía lo mínimo para funcionar. Los domingos caminaba hasta el pequeño cementerio detrás de la iglesia y se sentaba frente a las 4 tumbas, sin rezar, sin llorar, solo mirando las cruces de madera que él mismo había tallado. El pueblo de San Jerónimo del Monte lo llamaba el Mudo del Cerro. Los niños le tenían miedo. Las mujeres se santiguaban cuando lo veían pasar. Los hombres lo evitaban, incómodos ante un dolor que no sabían cómo manejar. Samuel no los culpaba. A veces él también se tenía miedo. El padre Cipriano, el único que todavía lo visitaba regularmente, había intentado varias veces conseguirle ayuda. Mujeres del pueblo que pudieran cocinar, limpiar, mantener la casa mientras él trabajaba los campos. Pero ninguna duraba. La primera se fue después de 2 días. El silencio la perturbaba, dijo. Era como vivir con un fantasma. La segunda aguantó una semana antes de huir en medio de la noche, jurando que había escuchado llantos de niños en la habitación vacía del segundo piso. La tercera ni siquiera cruzó el umbral. Vio los ojos de Samuel, esos ojos que parecían pozos sin fondo, y dio media vuelta sin decir palabra. Después de la quinta mujer que huyó, Samuel dejó de intentar. Estaba destinado a la soledad. Era su castigo por haber sobrevivido. Pero el destino, ese tejedor caprichoso de vidas ajenas, tenía otros planes. Se llamaba Esperanza Ruiz, aunque el nombre le quedaba grande como un vestido heredado de otra vida. Tenía 31 años, las manos callosas de quien ha trabajado desde niña, y un silencio interior que rivalizaba con el de Samuel, aunque el suyo tenía raíces diferentes. Había nacido oyendo. Sus primeros años fueron normales, llenos de sonidos que ahora solo recordaba como ecos distantes. La voz de su madre cantando en la cocina, el relincho de los caballos en la hacienda donde su padre trabajaba como peón, el murmullo del río que pasaba cerca de su casa. Pero a los 5 años, una fiebre violenta le robó el oído. 3 días de delirios y sudores, y cuando despertó, el mundo se había vuelto mudo para siempre. Sus padres, gente pobre y supersticiosa, no supieron qué hacer con una hija que ya no podía escuchar. En el pueblo la llamaban la defectuosa. Los otros niños la evitaban como si la sordera fuera contagiosa. Nadie quería jugar con ella. Nadie quería hablarle porque ¿qué sentido tenía hablar con alguien que no podía oír nada de lo que decías? Esperanza aprendió pronto que en el mundo de los que oyen, ella era invisible. Pasaba los días observando los labios de los demás para descifrar fragmentos de conversaciones que nunca incluían su nombre. Aprendió a leer el movimiento de las bocas, a interpretar gestos y miradas, a sobrevivir en un mundo que no estaba diseñado para personas como ella. Su padre murió cuando tenía 12 años, un accidente con un caballo, dijeron. Su madre, agotada por la pobreza y la vergüenza de tener una hija inútil, la vendió a una familia rica de la capital para que sirviera como criada. No hubo despedida, no hubo lágrimas, solo un intercambio de monedas y una niña subida a un carruaje, mirando cómo su pueblo desaparecía en el horizonte. Los años en la casona de los Fernández fueron duros pero soportables. Esperanza limpiaba, cocinaba, lavaba ropa, cuidaba niños ajenos. Su sordera la hacía perfecta para ciertos trabajos. No escuchaba los chismes, no se enteraba de los secretos que se murmuraban en los pasillos, no molestaba con preguntas. Era eficiente, silenciosa, casi invisible.
exactamente lo que querían de ella, pero incluso la invisibilidad tiene sus límites. Cuando cumplió 25 años, el hijo mayor de la familia empezó a mirarla de una manera que ella reconoció de inmediato. Había visto esa mirada en otros hombres, esa mezcla de deseo y desprecio que los poderosos reservan para quienes no pueden defenderse. Esperanza intentó evitarlo, esconderse en las sombras, pero él la encontró una noche en la lavandería. Ella no gritó, no habría servido de nada. Cuando terminó, recogió los pedazos de sí misma, se limpió las lágrimas y esperó hasta el amanecer. Luego tomó su morral y se marchó sin mirar atrás. Desde entonces había vagado de pueblo en pueblo, de trabajo en trabajo. La sordera la precedía como una maldición. Los patrones la contrataban por lástima y la despedían cuando se daban cuenta de que una criada que no oye es más problema que solución. 6 años de caminos polvorientos, de puertas cerradas, de noches durmiendo en establos, de hambre y frío y soledad, hasta que llegó a San Jerónimo del Monte. Fue el padre Cipriano quien le habló del rancho en el cerro. Esperanza había llegado al pueblo buscando trabajo, cualquier trabajo. El cura la recibió en la iglesia, le dio pan y agua y observó cómo ella leía sus labios con esa atención desesperada de quien depende de los gestos para sobrevivir. «Hay un hombre», dijo el padre articulando despacio. «Vive solo, necesita ayuda, pero debo advertirte, no habla. No ha dicho una palabra en 10 años». Esperanza frunció el ceño confundida. «¿Es mudo?» «No exactamente. Puede hablar, pero eligió no hacerlo. Perdió a su familia en un incendio. Desde entonces, el silencio es lo único que conoce». Por primera vez en mucho tiempo, Esperanza sintió curiosidad en lugar de miedo. Un hombre que no hablaba, un hombre que vivía en silencio, un hombre que quizás, solo quizás, no la miraría como a una criatura rota. «Iré», dijo con la voz áspera que usaba raramente. El padre Cipriano le explicó el camino. 2 horas caminando hacia el cerro, siguiendo el sendero junto al arroyo, hasta llegar a un rancho de madera oscura. Le advirtió que otras mujeres habían intentado trabajar allí. Todas habían huido antes del 3er día. El silencio de Samuel las aterrorizaba. Esperanza casi sonrió. El silencio era lo único que no la asustaba. Caminó durante 2 horas bajo el sol de octubre. El paisaje era hermoso de una manera salvaje. Pinos altísimos, rocas grises, arroyos cristalinos. El aire olía a tierra húmeda y a libertad. Por primera vez en meses, Esperanza sintió que podía respirar sin que el peso del mundo le aplastara el pecho. Cuando llegó al rancho, lo vio sentado en el porche. Un hombre grande, de hombros anchos y manos enormes, con barba descuidada y ojos que parecían haber visto demasiado. La miraba sin expresión, sin sorpresa, sin hostilidad. Solo la miraba, como quien observa una hoja caer del árbol. Esperanza subió los escalones del porche, lo miró directamente a los ojos y levantó las manos para hacer los signos que una monja le había enseñado hacía años en un convento donde trabajó brevemente. «Busco trabajo», signó. «Sé cocinar, sé limpiar, sé trabajar duro». El hombre no respondió. Por supuesto que no respondió. No conocía el lenguaje de señas, pero sus ojos cambiaron. Solo un poco. Una chispa de algo que podría haber sido curiosidad atravesó su mirada vacía. Esperanza bajó las manos y simplemente se quedó de pie, esperando. No tenía prisa, no tenía a dónde ir. Podía esperar todo el día si era necesario. El hombre la observó durante un largo momento. Luego se levantó, entró a la casa y dejó la puerta abierta detrás de él. Esperanza entendió la invitación. Cruzó el umbral hacia una nueva vida, sin saber que acababa de entrar también en el corazón de un hombre que creía haberlo perdido todo. La casa olía a abandono. No era suciedad exactamente, sino ese aroma particular de los espacios donde la vida se ha detenido.
polvo acumulado en los rincones, telarañas en las vigas, una capa de dejadez que cubría cada superficie como una segunda piel. Esperanza observó todo con ojo práctico. La cocina tenía una estufa de hierro ennegrecida por el hollín, ollas colgadas de ganchos oxidados, una mesa de madera con una sola silla. La sala era apenas un espacio vacío con una mecedora junto a la ventana y una chimenea que no parecía haberse encendido en años. Había 2 habitaciones, una donde dormía Samuel, con una cama estrecha y un armario desvencijado, y otra completamente vacía, sin muebles, sin nada. Samuel la observaba desde la puerta, sin moverse, sin indicar nada. Esperanza entendió que tendría que descifrar las reglas sola. Se quitó el morral del hombro, lo dejó en una esquina de la cocina y comenzó a trabajar. Primero abrió las ventanas. El aire fresco de la montaña entró como una bendición, llevándose parte de ese olor estancado. Luego buscó un trapo, un balde, agua del pozo que había visto en el patio. Durante las siguientes horas limpió cada superficie, barrió cada rincón, sacudió cada cortina raída. Samuel desapareció en algún momento, probablemente hacia el establo o los campos. Mejor así. Trabajaba más cómoda sin sentir sus ojos clavados en la espalda. Cuando el sol comenzó a descender, Esperanza revisó la despensa. Encontró frijoles secos, un poco de maíz, unas papas arrugadas, sal. No era mucho, pero había trabajado con menos. Encendió la estufa con la habilidad de quien lo ha hecho 1000 veces. Puso agua a hervir, preparó una sopa sencilla pero nutritiva. Samuel regresó cuando el aroma de la comida comenzaba a llenar la casa. Se detuvo en la puerta de la cocina, mirando la olla humeante, la mesa limpia, el orden que había surgido del caos. Su expresión no cambió, pero algo en su postura se relajó casi imperceptiblemente. Esperanza sirvió 2 platos. Los puso sobre la mesa junto con 2 cucharas y un trozo de pan que había encontrado duro como piedra, pero que había remojado en la sopa para ablandarlo. Luego se sentó en el suelo, en una esquina, y comenzó a comer de su propio plato. Samuel frunció el ceño, señaló la otra silla, la única silla, con un gesto brusco. Esperanza negó con la cabeza y siguió comiendo. Él insistió, señalando con más énfasis. Ella levantó la vista y, despacio, movió los labios articulando sin sonido. «Es tu casa, tu silla». Samuel la miró fijamente. Luego, para sorpresa de Esperanza, tomó su plato de la mesa, se sentó en el suelo frente a ella y comenzó a comer en silencio. Fue el primer puente que construyeron. Los días siguientes establecieron una rutina silenciosa. Esperanza se levantaba al amanecer, preparaba el desayuno, limpiaba, lavaba, cocinaba. Samuel trabajaba afuera, con las vacas, en los campos, reparando cercas, cortando leña. Se cruzaban varias veces al día, intercambiando miradas que decían más que cualquier conversación. Ella aprendió a leer sus gestos. Un movimiento de cabeza hacia la puerta significaba que salía. Una mano levantada significaba que volvería pronto. Un golpe suave en la mesa significaba que la comida estaba buena. No eran palabras, pero eran comunicación. Más comunicación de la que Esperanza había tenido en años. Él también aprendía a leerla. Notaba cuando ella se frotaba las sienes porque le dolía la cabeza. Notaba cuando sus manos se movían más lento porque estaba cansada. Notaba cuando miraba hacia el camino con esa expresión distante de quien recuerda cosas que preferiría olvidar. Una semana después de su llegada, Esperanza seguía sin hablar. No porque no pudiera, sino porque había descubierto que con Samuel las palabras eran innecesarias. Él no las necesitaba y ella había aprendido a vivir sin que nadie la escuchara. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un espacio compartido, un territorio común donde ambos se sentían extrañamente en casa.
Pero el pueblo no tardó en enterarse de que la nueva criada seguía en el rancho del cerro. Más de una semana, murmuraban las mujeres en el mercado. Ninguna otra había durado tanto. ¿Quién era esa forastera que no huía del silencio maldito de Samuel Ortega? Doña Carmen, la esposa del alcalde, fue la primera en investigar. Subió al rancho con el pretexto de llevar unas velas benditas que el padre Cipriano había olvidado entregar. En realidad quería ver con sus propios ojos a la mujer que había logrado lo imposible. Encontró a Esperanza tendiendo ropa en el patio. La observó un momento antes de acercarse. «Buenos días», dijo con voz fuerte y clara. Esperanza no se volvió. Siguió tendiendo la ropa con movimientos precisos. Doña Carmen frunció el ceño y habló más alto. «He dicho buenos días». Nada. Esperanza continuó su trabajo como si nadie hubiera hablado. La mujer se acercó indignada, lista para reclamar tanta descortesía, cuando Samuel apareció de la nada y se interpuso entre ellas. Su mirada era fría, advertencia. Doña Carmen retrocedió instintivamente. Solo venía a... comenzó a explicar. Pero Samuel señaló el camino con un gesto inequívoco. «Fuera». Doña Carmen se marchó ofendida, pero antes de desaparecer por el sendero, vio algo que la dejó helada. Samuel se acercó a Esperanza, le tocó el hombro suavemente para que se volviera y le hizo un gesto con las manos. Ella asintió y sonrió. Una sonrisa pequeña, casi invisible, pero real. Esa noche, todo el pueblo sabía la verdad. La nueva criada era sorda, sorda como una piedra. Por eso no huía del silencio de Samuel Ortega, porque ella vivía en un silencio aún más profundo. El invierno llegó temprano ese año. Las primeras heladas cubrieron los campos de escarcha blanca, y el viento que bajaba de las montañas cortaba como cuchillas de hielo. Esperanza nunca había vivido tan al norte. El frío se le metía en los huesos de una manera que no había experimentado antes. Samuel lo notó. Por supuesto que lo notó. Veía cómo ella se frotaba las manos constantemente, cómo temblaba mientras lavaba la ropa en el agua helada del arroyo, cómo su vestido gastado era demasiado delgado para protegerla del invierno que se avecinaba. Una noche, después de la cena, Samuel se levantó y fue a su habitación. Esperanza estaba lavando los platos cuando él regresó y dejó algo sobre la mesa. Ella se volvió y vio un abrigo de lana gruesa, de color marrón oscuro, claramente de mujer. Estaba doblado con cuidado, como si hubiera sido guardado con reverencia durante mucho tiempo. Esperanza miró el abrigo. Luego miró a Samuel. Él señaló el abrigo. Luego la señaló a ella. El gesto era claro. «Es para ti». Ella negó con la cabeza. Sabía de quién era ese abrigo. Sabía lo que significaba. Samuel insistió. Tomó el abrigo, se lo acercó, señaló el frío de afuera con un gesto de la mano. Esperanza sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No por el abrigo en sí, sino por lo que representaba. Ese hombre que no había hablado en 10 años, que vivía rodeado de fantasmas, le estaba ofreciendo algo que había pertenecido a su esposa muerta. Era el gesto más generoso que nadie había tenido con ella en toda su vida. Con manos temblorosas, tomó el abrigo y se lo puso. Le quedaba un poco grande, pero era cálido, increíblemente cálido. Olía a cedro y a tiempo, a recuerdos guardados en el fondo de un armario. Levantó la vista hacia Samuel y despacio llevó la mano al corazón y luego la extendió hacia él. Era un gesto que había inventado de niña, su manera de decir gracias cuando las palabras no bastaban. Samuel la miró fijamente. Luego, torpemente, imitó el gesto. Mano al corazón, mano extendida. No sabía qué significaba exactamente, pero entendía que era importante. Esa noche, mientras Esperanza dormía envuelta en el abrigo de una mujer que nunca conocería, algo cambió entre ellos.
Ya no eran simplemente un patrón y una criada compartiendo un techo, eran dos personas rotas que habían encontrado en el otro un fragmento de humanidad que creían perdida. Los días siguientes, Samuel comenzó a hacer cosas que nunca había hecho por las otras mujeres que habían trabajado en su rancho. Trajo madera extra para que la casa estuviera más caliente. Reparó la ventana de la cocina que dejaba entrar corrientes de aire. Mató un cerdo y lo ahumó para que tuvieran carne durante el invierno. Esperanza, por su parte, empezó a cuidar más los pequeños detalles. Cosió las camisas rotas de Samuel con puntadas casi invisibles. Preparaba su plato favorito, frijoles con chile, cada vez que conseguía los ingredientes. Dejaba flores silvestres en un vaso de vidrio sobre la mesa, aunque él nunca comentaba nada. No hablaban, no podían hablar, pero estaban construyendo algo juntos, piedra sobre piedra, gesto sobre gesto. Una tarde de diciembre, mientras la nieve caía suavemente sobre el rancho, Esperanza estaba sentada junto al fuego, remendando un calcetín. Samuel entró sacudiéndose la nieve del cabello y las botas. Se sentó en la mecedora frente a ella y la observó trabajar. Pasaron así una hora sin moverse, sin necesitar nada más que la presencia del otro. Cuando Esperanza terminó el calcetín, levantó la vista y encontró los ojos de Samuel fijos en ella. Pero no era la mirada vacía de siempre. Había algo diferente en esos ojos oscuros, algo que ella no supo nombrar, pero que le aceleró el corazón. Samuel se levantó bruscamente y salió al porche, como si huyera de algo. Esperanza lo observó a través de la ventana, de pie bajo la nieve, con los hombros tensos y los puños apretados. Entendió entonces que él también lo sentía. Ese algo que estaba creciendo entre ellos, silencioso como todo lo demás, pero imposible de ignorar. El problema era que ambos habían sido destruidos por la vida de maneras que parecían irreparables. Él por la pérdida, ella por el dolor. Construir algo nuevo sobre tantas ruinas parecía una locura, pero quizás, pensó Esperanza mientras veía la nieve acumularse sobre los hombros de Samuel, quizás la locura era exactamente lo que necesitaban. Esa noche, cuando él volvió a entrar con el frío pegado a la ropa, ella ya tenía una taza de té caliente esperándolo sobre la mesa. Samuel la tomó, bebió un sorbo y por primera vez en 10 años, algo que casi parecía una sonrisa cruzó su rostro. Fue apenas un instante, un temblor en la comisura de los labios, pero Esperanza lo vio y lo guardó en su memoria como el tesoro más valioso que había recibido jamás. Esa noche, Samuel no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de madera, escuchando el crepitar de las últimas brasas en la chimenea, sintiendo el peso de los recuerdos que siempre llegaban cuando bajaba la guardia. Mariana. Su nombre todavía dolía como una herida abierta. Después de 10 años, después de 1000 noches de silencio, seguía doliendo con la misma intensidad del primer día. La había conocido en la feria del pueblo cuando ambos tenían 17 años. Ella vendía empanadas que su madre preparaba y él había comprado 6 solo para tener excusa de hablarle. Mariana se había reído de su torpeza, de la manera en que se le trababan las palabras cuando la miraba, de cómo se le caían las monedas de las manos temblorosas. Se casaron un año después, contra la voluntad de los padres de ella, que querían algo mejor para su hija, pero Mariana era terca como una mula y dulce como la miel, y cuando decidía algo, no había fuerza en el mundo que la detuviera. Los primeros años fueron difíciles. Vivían en una cabaña diminuta que apenas los protegía de la lluvia. Samuel trabajaba de sol a sol en ranchos ajenos, ahorrando cada centavo para comprar su propia tierra. Mariana lavaba ropa para las familias ricas del pueblo, con las manos agrietadas y los nudillos sangrando en invierno. Pero eran felices. Dios, cómo eran felices.
Cuando nació Tomás, Samuel lloró por primera vez desde que era niño. Sostuvo a ese bebé diminuto entre sus manos enormes y juró que le daría todo lo que él nunca tuvo: un hogar, seguridad, un padre que estuviera presente. Luego vino Diego, 2 años después, y finalmente Lucía, la niña que Mariana siempre había soñado. Para entonces ya tenían el rancho. Samuel lo había construido con sus propias manos, cada tabla, cada clavo, cada piedra del cimiento. Mariana había plantado rosales junto a la puerta y cortinas blancas en las ventanas. Los niños corrían por los campos persiguiendo gallinas y fabricando espadas de madera. Era una vida sencilla, pero era suya, y Samuel creía que la felicidad duraría para siempre. La noche del incendio había sido como cualquier otra. Cenaron temprano, los niños jugaron un rato antes de dormir. Mariana cantó la canción de cuna que siempre cantaba. Samuel la besó en la frente antes de acostarse, sintiendo esa paz profunda de quien tiene todo lo que necesita. Despertó con el humo llenándole los pulmones. No recuerda exactamente qué pasó después. Los recuerdos vienen en fragmentos, como vidrios rotos que no encajan. El rugido del fuego, los gritos de Mariana, sus propias manos golpeando la puerta bloqueada hasta que los huesos crujieron, el techo derrumbándose, los brazos de alguien arrastrándolo hacia afuera mientras él aullaba el nombre de su esposa. Cuando amaneció, todo había terminado. La casa era cenizas, y debajo de esas cenizas estaban los 4 seres que más amaba en el mundo. Samuel dejó de hablar ese mismo día. No fue una decisión consciente, simplemente las palabras dejaron de existir. Cada vez que abría la boca para decir algo, lo único que sentía era el eco de los gritos de Mariana, y el silencio se volvía la única opción soportable. Reconstruyó la casa él solo. Tardó 8 meses. Trabajaba de día y lloraba de noche, aunque nadie lo veía. Cuando terminó, se encerró en ese rancho como en una tumba, decidido a esperar la muerte que se negaba a llegar. 10 años. 10 años de silencio, de soledad, de esperar un final que nunca venía. Y ahora estaba esperanza. Samuel se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. La luna llena iluminaba los campos nevados, y a lo lejos podía ver el sauce del cementerio donde dormían los suyos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué le había dado el abrigo de Mariana a otra mujer? ¿Por qué sentía ese calor extraño en el pecho cada vez que Esperanza le sonreía? Se sentía culpable de seguir vivo cuando ellos estaban muertos, culpable de empezar a sentir algo que no fuera dolor. Pero también, por primera vez en una década, se sentía algo más, vivo. La mujer sorda que había llegado buscando trabajo estaba despertando algo en él. No sabía qué era exactamente, no sabía si era bueno o malo, solo sabía que ya no quería que se fuera, y eso lo aterrorizaba más que cualquier incendio. A la mañana siguiente, cuando bajó a la cocina, Esperanza ya estaba allí preparando el desayuno. Se volvió al sentir sus pasos en la escalera y le sonrió con esa sonrisa pequeña que él había empezado a esperar cada mañana. Samuel se quedó parado en la puerta, mirándola. Ella ladeó la cabeza, curiosa. Él quiso decir algo. Por primera vez en 10 años, las palabras pugnaron por salir. Pero el silencio era más fuerte, y lo único que pudo hacer fue sentarse a la mesa y aceptar el plato que ella le ofrecía. Esperanza no pareció decepcionada. Simplemente asintió y se sentó frente a él, como hacían cada mañana. Y en ese silencio compartido, Samuel encontró algo que no sabía que buscaba: paz. El invierno avanzaba y con él la convivencia se volvía más estrecha. Las tormentas de nieve los mantenían encerrados durante días, sin más compañía que la del otro y el crepitar del fuego. Fue durante una de esas tormentas cuando Esperanza decidió enseñarle. Estaban sentados frente a la chimenea.
Ella remendando ropa, él tallando algo en un trozo de madera, como hacía a veces para mantener las manos ocupadas. Afuera, el viento aullaba como lobos hambrientos y la nieve golpeaba las ventanas con furia. Esperanza dejó la costura y tocó el brazo de Samuel para llamar su atención. Él levantó la vista del trozo de madera. Ella señaló su propia boca, luego sus oídos, luego negó con la cabeza. El gesto era claro: no puedo escuchar. Samuel asintió, ya lo sabía. Pero entonces Esperanza hizo algo inesperado. Levantó la mano derecha, la cerró en un puño con el pulgar extendido y la movió hacia arriba. Luego señaló a Samuel y repitió el gesto. Él frunció el ceño, confundido. Esperanza sonrió pacientemente. Tomó la mano de Samuel, la moldeó en la misma posición y la movió hacia arriba. Luego se señaló a sí misma y articuló sin sonido. Bien. Estoy bien, comprendió. Ella le estaba enseñando su lenguaje, el lenguaje que no necesitaba voz ni oídos, el lenguaje del silencio. Esa noche, Samuel aprendió 5 señas: bien, mal, agua, comida, dormir. Eran torpes en sus manos grandes, esos dedos acostumbrados al hacha y al martillo, ahora intentando formar figuras delicadas en el aire. Pero Esperanza era paciente. Repetía cada gesto hasta que él lo hacía correctamente, y cuando lo lograba, su rostro se iluminaba con una alegría que a Samuel le estrujaba el corazón. Los días siguientes se convirtieron en lecciones. Cada mañana, después del desayuno, Esperanza le enseñaba señas nuevas: sol, luna, frío, calor, casa, campo, animal, árbol. Poco a poco, el vocabulario crecía, y con él la capacidad de comunicarse. Samuel descubrió que tenía mucho que decir. Después de 10 años de silencio, después de creer que las palabras habían muerto junto con su familia, descubrió que seguían ahí, esperando una forma de salir que no requiriera voz. Le contó sobre las vacas, sobre cuál estaba enferma y cuál estaba preñada. Le contó sobre el campo, sobre dónde crecía mejor el maíz y dónde había que plantar los frijoles. Le contó sobre el clima, sobre las señales que indicaban tormenta y las que prometían sol. Y Esperanza escuchaba, no con los oídos, sino con los ojos. Miraba sus manos moverse en el aire, descifraba cada gesto, asentía o preguntaba con sus propias señas cuando no entendía algo. Por primera vez en una década, Samuel se sintió escuchado. Un día de enero, mientras la nieve seguía cayendo afuera, Esperanza le hizo una pregunta que nadie se había atrevido a hacer. Sus manos formaron los gestos lentamente, asegurándose de que él entendiera. ¿Por qué no hablar? Samuel se quedó inmóvil. Sintió el viejo dolor apretarle el pecho, la garganta cerrarse como siempre que recordaba. Pero Esperanza no apartó la mirada. No había lástima en sus ojos, ni curiosidad morbosa. Solo había comprensión, la comprensión de alguien que también había perdido algo fundamental de sí misma. Despacio, con manos que temblaban ligeramente, Samuel comenzó a responder. No tenía señas para todo lo que quería decir, así que combinó los gestos que conocía con otros que inventó sobre la marcha. Fuego, casa, esposa, hijos, 3 pequeños, fuego, noche, gritos, no poder salvar, muertos, todos muertos, mi culpa, mi voz, morir también. Esperanza lo observó en silencio mientras él gesticulaba. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. No lágrimas de tristeza propia, sino de duelo por él. Extendió la mano y la posó sobre las de Samuel, que descansaban sobre sus rodillas, apretadas en puños. Luego, muy despacio, formó una respuesta. No, tu culpa, fuego, no culpa tuya, tú, vivir, ellos, querer, tú, vivir. Samuel negó con la cabeza, el dolor antiguo resurgiendo con fuerza. Pero Esperanza insistió. Tomó su rostro entre las manos, lo obligó a mirarla y repitió los gestos con énfasis. Ellos, querer, tú vivir,
Vivir, no traición. Vivir, honrar. Por primera vez en 10 años, Samuel lloró. No las lágrimas silenciosas que derramaba en soledad, sino un llanto profundo, desgarrador, que le sacudió todo el cuerpo. Y Esperanza lo sostuvo, sin decir nada, porque no hacía falta. Solo lo sostuvo mientras la tormenta afuera y la tormenta adentro rugían al unísono. Cuando finalmente las lágrimas cesaron, Samuel levantó la cabeza y miró a la mujer que lo había salvado sin siquiera saberlo. Sus manos formaron un gesto que ella no le había enseñado, pero que entendió perfectamente. Mano al corazón, luego extendida hacia ella. Gracias. Antes de seguir, si esta historia te está tocando, regálanos un like, comenta qué parte te atrapó y suscríbete. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando relatos como este. Y te aviso, lo que viene al final, no te lo imaginas. Esperanza sonrió y devolvió el gesto. Y en ese momento, algo que había estado roto comenzó a sanar. La primavera llegó al valle como una promesa cumplida. La nieve se derritió revelando los campos dormidos, los arroyos volvieron a correr cristalinos, y los pájaros regresaron a cantar en los árboles alrededor del rancho. Esperanza llevaba ya 6 meses viviendo con Samuel, 6 meses de silencio compartido, de gestos aprendidos, de una intimidad que no necesitaba palabras. La casa que antes olía a abandono, ahora olía a pan recién horneado y a flores silvestres que ella recogía en sus caminatas. Pero con la primavera también llegaron los problemas. El pueblo de San Jerónimo del Monte era pequeño, y en los pueblos pequeños los secretos no existen. Todos sabían que la mujer sorda seguía en el rancho del cerro. Todos sabían que algo había cambiado en Samuel Ortega. Ya no bajaba al pueblo con esa mirada de fantasma que asustaba a los niños. Ahora había algo diferente en su porte, algo que casi parecía vida. Y eso molestaba a algunos. Don Aurelio Vega era el hombre más rico del valle. Poseía la mitad de las tierras cultivables, el molino, la cantina y a la mayoría de los políticos locales. Era también un hombre mezquino, de esos que miden su felicidad por la infelicidad de los demás. Durante años había intentado comprar el rancho de Samuel. La tierra era fértil. El arroyo que la atravesaba era el mejor del valle y la ubicación era perfecta para ampliar sus propiedades. Pero Samuel siempre se había negado. No con palabras, porque no las usaba, sino con un portazo en la cara cada vez que don Aurelio enviaba a alguien con una oferta. Ahora, al enterarse de que una mujer había logrado instalarse en ese rancho, don Aurelio vio una oportunidad. Una mañana de abril, mientras Esperanza tendía ropa en el patio, un carruaje elegante se detuvo frente a la casa. Del carruaje bajaron don Aurelio, con su traje de ciudad y su bastón con empuñadura de plata, y el alcalde del pueblo, que lo seguía como un perro faldero. Samuel estaba en el campo, demasiado lejos para ver lo que ocurría. Esperanza observó a los hombres acercarse con esa desconfianza que la vida le había enseñado. Don Aurelio sonrió con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Dijo algo que Esperanza no pudo leer en sus labios porque él hablaba rápido y mirando hacia otro lado. El alcalde se adelantó y le entregó un papel. Esperanza lo tomó con manos que empezaban a temblar. No sabía leer bien, pero reconoció algunas palabras. Desalojo, propiedad, legal. Don Aurelio seguía hablando, gesticulando con su bastón, señalando la casa, el terreno, a ella misma. El alcalde asentía servilmente a cada palabra. Esperanza no entendía todo, pero entendía lo suficiente. Querían quitarles la tierra, querían echarla a ella y quedarse con el rancho de Samuel. Negó con la cabeza y señaló hacia el campo donde Samuel trabajaba. Luego señaló la casa, a sí misma, juntó las manos en gesto de súplica. Don Aurelio rió. Dijo algo más, algo que hizo reír también al alcalde, algo cruel,
porque Esperanza reconocía la crueldad, aunque no pudiera escucharla. Luego don Aurelio hizo un gesto que ella entendió perfectamente. Señaló el camino que bajaba al pueblo y luego a ella. ¡Fuera! ¡Vete! Esperanza sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Otra vez la echaban como a un perro. Otra vez la trataban como basura. Otra vez perdía todo. Pero entonces escuchó algo. No con los oídos, sino con el cuerpo. Una vibración en el suelo, pasos pesados, acercándose rápido. Samuel apareció corriendo desde el campo. Tenía el rostro enrojecido por el esfuerzo y la furia, los puños cerrados, la mandíbula apretada. Se interpuso entre Esperanza y los hombres con la ferocidad de un animal protegiendo su guarida. Don Aurelio retrocedió un paso, pero mantuvo la sonrisa arrogante. Dijo algo, señalando el papel que Esperanza todavía sostenía. Samuel le arrancó el papel de las manos, lo miró brevemente y luego lo rompió en pedazos que arrojó a los pies de don Aurelio. El hacendado perdió la sonrisa. Su rostro se endureció, sus ojos brillaron con odio. Dijo algo en voz baja, una amenaza que Samuel no necesitaba escuchar para entender. Pero Samuel no retrocedió. Señaló el camino que bajaba al pueblo y luego a los dos hombres. El mismo gesto que don Aurelio había usado con Esperanza. ¡Fuera! ¡Váyanse! Don Aurelio miró a Samuel con un odio que prometía venganza. Luego se dio la vuelta, subió a su carruaje seguido por el alcalde y desapareció por el camino en una nube de polvo. Cuando el carruaje se perdió de vista, Samuel se volvió hacia Esperanza. Su rostro todavía estaba tenso de furia, pero sus ojos, cuando la miraron, eran suaves. Sus manos formaron gestos temblorosos. Ellos, no llevar tú, nunca, yo, proteger. Esperanza sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. No de miedo, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo. Pertenencia. Tomó las manos de Samuel entre las suyas y las apretó con fuerza. Juntos, gesticuló. Nosotros, juntos. Él asintió, y por primera vez, Esperanza vio algo en sus ojos que se parecía peligrosamente a una promesa. Don Aurelio cumplió su amenaza. Durante las semanas siguientes, hizo todo lo posible por destruirlos. Primero intentó cortar el suministro. Los comerciantes del pueblo que dependían de él para sobrevivir dejaron de venderle a Esperanza cuando bajaba al mercado. La tienda de abarrotes cerraba sus puertas cuando la veía llegar. El carnicero fingía no tener carne. El panadero decía que el pan se había acabado. Esperanza regresaba al rancho con las manos vacías y el corazón pesado. Samuel la veía llegar, entendía lo que había pasado y apretaba los puños con impotencia. Luego vinieron los accidentes. Una noche, alguien abrió el corral y las vacas escaparon. Samuel pasó 2 días buscándolas en las montañas. Otra noche, el granero amaneció incendiado. Perdieron la mitad de la reserva de heno para el invierno. El fuego. Otra vez el fuego. Samuel se quedó mirando las cenizas con una expresión que Esperanza no había visto antes. No era dolor ni furia, era derrota, como si el universo le estuviera diciendo que no tenía derecho a reconstruir nada, que todo lo que tocaba estaba destinado a arder. Esa noche no cenó. Se sentó en el porche, bajo las estrellas, con la mirada perdida en el horizonte. Esperanza lo observó desde la ventana, sin saber qué hacer, sin poder ofrecerle las palabras de consuelo que él no podía escuchar de todas formas. A la mañana siguiente encontró una nota bajo la puerta. No sabía quién la había dejado, pero las palabras eran claras. Vete o será peor. Esperanza sintió el miedo trepar por su columna. Conocía a los hombres como don Aurelio. Sabía de lo que eran capaces. Sabía que cuando amenazaban, cumplían. Por primera vez desde que había llegado al rancho, consideró irse. No por ella, sino por Samuel.
Cada día que permanecía allí lo ponía en más peligro. Don Aurelio la veía como el eslabón débil. Si ella desaparecía, quizás lo dejarían en paz. Esa tarde, mientras Samuel reparaba lo que quedaba del granero, Esperanza empacó su morral en silencio. No tenía mucho. La ropa que había traído, el abrigo de Mariana que Samuel le había dado, unas pocas monedas que había ahorrado. Esperó hasta el anochecer. Cuando Samuel se sentó a cenar, ella no lo acompañó. En cambio, dejó una nota sobre la mesa. Había tardado horas en escribirla, con su letra torcida y su español imperfecto. Me voy, por ti. Ellos parar si yo no aquí. Perdón, gracias por todo. Esperanza. Se deslizó fuera de la casa mientras él leía. Caminó hacia el sendero que bajaba al pueblo, con el corazón rompiéndose a cada paso. No llegó lejos. Unos brazos fuertes la sujetaron desde atrás. Samuel la hizo girar para que lo mirara. En la oscuridad de la noche, solo iluminados por la luna, sus ojos brillaban con algo que ella no supo nombrar. Sus manos formaron gestos furiosos, desesperados. No, tú, no ir, yo, no permitir. Esperanza intentó explicar. Ellos, lastimar tú, por mi culpa yo, traer problema. Samuel negó con la cabeza con vehemencia. No, tú, traer vida. Antes tú, yo muerto. Tú, despertar yo. Las lágrimas corrían por el rostro de Esperanza. Pero ellos... Samuel la tomó por los hombros, la obligó a mirarlo fijamente. Sus manos temblaban cuando formó el siguiente gesto. Ellos, quemar granero. Yo, seguir. Ellos, asustar vacas. Yo, seguir. Ellos, quemar todo. Yo, seguir. Pero tú, ir. Yo, no seguir. Tú, ir. Yo, terminar. Esperanza entendió. Él no estaba diciendo que moriría sin ella. Estaba diciendo algo peor. Estaba diciendo que volvería a ese lugar oscuro donde había vivido los últimos 10 años. Ese lugar de silencio y espera de la muerte. Ese lugar del que ella lo había rescatado sin siquiera saberlo. Juntos, gesticuló Samuel, repitiendo el gesto que ella había usado semanas atrás. Nosotros luchar juntos. O nosotros caer juntos. Pero nunca separar. Esperanza lo miró a los ojos. Vio allí todo lo que él no podía decir con palabras ni con señas. Vio miedo y determinación. Vio dolor y esperanza. Vio a un hombre roto que había decidido que ella valía la pena de ser reconstruido. Despacio dejó caer el morral al suelo. Despacio dio un paso hacia él. Despacio puso sus manos sobre su pecho, sintiendo el latido de su corazón bajo la tela áspera de la camisa. Y despacio, muy despacio, Samuel Ortega hizo algo que no había hecho en 10 años. Abrió los brazos y la abrazó. Fue un abrazo torpe, inseguro, de alguien que ha olvidado cómo se sostiene a otro ser humano. Pero era real, era cálido, era una promesa. Y en ese abrazo, bajo la luna de abril, 2 personas que habían creído estar solas para siempre encontraron algo que ninguno esperaba, un hogar en el otro. Los ataques de don Aurelio continuaron, pero ya no tenían el mismo efecto. Samuel y Esperanza habían decidido quedarse juntos y esa decisión les daba una fuerza que el hacendado no había anticipado. Cuando los comerciantes se negaban a venderles, Esperanza caminaba hasta el pueblo vecino, a 3 horas de distancia, para conseguir provisiones. Cuando alguien envenenó el pozo, Samuel cavó otro más profundo. Cuando mataron a 2 gallinas durante la noche, él reforzó el gallinero con trampas. El pueblo observaba con una mezcla de asombro y admiración. Nadie había resistido a don Aurelio durante tanto tiempo. Nadie había sido tan terco como el mudo del cerro y su mujer sorda. Poco a poco, algunos comenzaron a ayudarlos. El padre Cipriano les llevaba provisiones de la iglesia. Doña Rosario, una viuda que vivía en las afueras del pueblo, les vendía huevos y leche a escondidas.
El herrero, cuyo hijo había sido humillado por don Aurelio años atrás, reparaba sus herramientas sin cobrar. Eran pequeños gestos de rebelión, pero significaban todo. Una noche de mayo, mientras cenaban a la luz de una vela, Esperanza notó que Samuel la miraba de manera diferente. No era la mirada vacía del hombre que había conocido 7 meses atrás. Ni siquiera era la mirada de gratitud que había empezado a ver después del incendio del granero. Era algo más, algo que le aceleraba el pulso y le calentaba las mejillas. Samuel pareció darse cuenta de que lo había descubierto, porque bajó la vista hacia su plato y no la levantó durante el resto de la cena. Cuando terminaron, se levantó abruptamente y salió al porche, como hacía siempre que algo lo abrumaba. Esperanza lo siguió. Se sentó a su lado en el banco de madera, mirando el mismo cielo estrellado que él contemplaba. Pasaron largo rato así, en ese silencio que ya no era vacío, sino lleno de cosas no dichas. Finalmente, Samuel se volvió hacia ella. Sus manos temblaban cuando empezó a gesticular. Yo sentir algo por ti, no saber nombre, mucho tiempo, no sentir nada, ahora, sentir tú, despertar corazón. Esperanza sintió que el suyo se detenía por un instante. Pero, continuó Samuel, yo, viejo, roto, tú, joven, merecer mejor, merecer hombre entero, no, fantasma como yo. Ella lo detuvo poniendo su mano sobre las de él. Esperó hasta que la miró a los ojos. Tú, no fantasma, gesticuló despacio. Tú, hombre más vivo que yo conocer. Otros, tener voz, pero vacíos. Tú, silencio, pero lleno de dolor, sí, pero también fuerza, también bondad, también algo que hacer yo, querer quedar. Samuel la miraba como si no pudiera creer lo que veía. Esperanza continuó. Yo también, rota. Yo también, vacía mucho tiempo. Otros, ver mujer sorda, inútil. Problema. Tú, ver yo. Solo yo. Primera vez, alguien ver yo. Las lágrimas brillaban en los ojos de ambos. Si tú, fantasma, concluyó Esperanza, entonces yo, fantasma también. 2 fantasmas, menos solos. 2 fantasmas, quizás poder vivir. Samuel extendió la mano y tocó su mejilla. Fue el primer contacto intencional, íntimo, desde el abrazo bajo la luna. Sus dedos callosos acariciaron su piel con una ternura que desmentía su rudeza. Esperanza cerró los ojos, inclinándose hacia esa caricia como una flor hacia el sol. Cuando los abrió, Samuel estaba más cerca, lo suficientemente cerca para sentir su aliento, para ver cada línea de su rostro curtido, para perderse en esos ojos que habían visto tanto dolor. Lo que siguió no fue un beso apasionado de los que cuentan las novelas. Fue apenas un roce de labios, tímido, inseguro, el primer beso de 2 personas que habían olvidado cómo se hacía. Pero fue suficiente, fue más que suficiente. Esa noche, Samuel durmió por primera vez sin pesadillas, y Esperanza, por primera vez en su vida, se durmió sintiendo que pertenecía a algún lugar. 2 fantasmas que habían decidido que preferían estar vivos, juntos. El verano llegó al valle como una explosión de vida. Los campos se llenaron de maíz alto y frijoles verdes. Las flores silvestres cubrían las laderas de colores imposibles y el arroyo cantaba con fuerza renovada después de las lluvias de primavera. Samuel y Esperanza trabajaban lado a lado bajo el sol, cosechando lo que habían plantado, construyendo lo que don Aurelio había intentado destruir. Sus manos se encontraban sobre las herramientas, sus miradas se cruzaban por encima de las plantas. Y a veces, cuando nadie los veía, sus labios se encontraban brevemente, como si todavía no pudieran creer que tenían permiso de tocarse. El pueblo había dejado de murmurar, no porque aprobaran lo que veían,
sino porque habían empezado a respetarlo. La mujer sorda y el hombre mudo habían demostrado algo que don Aurelio nunca entendería: que hay fuerzas más poderosas que el dinero y el miedo. Fuerzas como la terquedad, como la lealtad, como lo que sea que brillaba entre ellos cuando se miraban. Algunos incluso habían empezado a llamarla señora Ortega, aunque no estaban casados. Era el reconocimiento tácito de que ella era la esposa de Samuel en todo lo que importaba, con o sin papel firmado. Una tarde de julio, el padre Cipriano subió al rancho con expresión seria. Esperanza lo recibió en la puerta mientras Samuel terminaba de alimentar a las vacas. El cura articuló despacio para que ella pudiera leerle los labios. «Tenemos un problema. Don Aurelio ha convencido al obispo de que Samuel está viviendo en pecado. Dice que tiene a una mujer en su casa sin matrimonio. El obispo quiere intervenir». Esperanza sintió un escalofrío. Conocía lo que podía significar la intervención de la iglesia. Conocía lo que les hacían a las mujeres que vivían en pecado. Cuando Samuel llegó y vio su expresión, supo que algo andaba mal. El padre Cipriano le explicó la situación con gestos simples que había aprendido durante sus visitas. Samuel escuchó en silencio. Luego se volvió hacia Esperanza y, para sorpresa de todos, sus manos formaron una pregunta que ella nunca esperó. «¿Tú querer casarte conmigo?» Esperanza se quedó paralizada. No porque no supiera la respuesta, sino porque no podía creer que él la estuviera haciendo. «Casarnos», repitió ella gesticulando. Samuel asintió. «Si tú querer, no obligación, pero yo querer tú, esposa, real, ante Dios, ante pueblo, ante todos». El padre Cipriano observaba el intercambio con una sonrisa que intentaba ocultar. Esperanza miró a Samuel, este hombre que había perdido todo, este hombre que había callado durante una década, este hombre que había aprendido un nuevo idioma solo para poder hablar con ella, este hombre que la había defendido de los poderosos, este hombre que la miraba como si fuera la cosa más valiosa del mundo. «Sí», gesticuló ella, y las lágrimas ya corrían por su rostro. «Sí, querer, siempre querer». Samuel sonrió, una sonrisa completa, sin reservas, la primera que Esperanza le veía. Era hermosa de una manera que le robó el aliento. El padre Cipriano aplaudió entusiasmado. «Entonces tenemos una boda que planear, y don Aurelio tendrá que tragarse su veneno». La boda se celebró 3 semanas después, en la pequeña iglesia de San Jerónimo del Monte. No fue una ceremonia elegante. No hubo flores importadas, ni vestido de seda, ni orquesta tocando. Esperanza llevaba un vestido blanco que ella misma había cosido con tela que doña Rosario le había regalado. Samuel llevaba su mejor camisa, la que guardaba para los funerales, aunque esta vez la usaba para algo muy diferente. El pueblo entero asistió. No porque amaran a la pareja, sino porque querían ver si don Aurelio se atrevería a aparecer. No lo hizo. Su ausencia fue su primera derrota pública. Cuando el padre Cipriano pronunció las palabras que los unían ante Dios, algo extraordinario sucedió. Samuel abrió la boca y habló una sola palabra, ronca, quebrada, casi irreconocible después de 10 años de silencio. «Acepto». Esperanza no lo escuchó, por supuesto, pero vio el movimiento de sus labios, vio las lágrimas que corrían por su rostro, vio al hombre que había elegido amarla rompiendo el silencio que había sido su prisión. Por ella, solo por ella. Y aunque no pudo escuchar esa palabra, la sintió vibrar en su pecho como si la hubiera gritado al viento. «Acepto», repitió ella también con esa voz áspera que raramente usaba. Y así, 2 personas que el mundo había condenado al silencio se juraron amor eterno con las únicas palabras que importaban.
El primer año de matrimonio pasó como un sueño del que ninguno quería despertar. La cosecha fue abundante, las vacas parieron terneros sanos y el rancho prosperó de una manera que nadie hubiera imaginado. Pero lo más importante no eran los campos ni los animales. Lo más importante era lo que ocurría dentro de la casa. Samuel había empezado a hablar de nuevo, no mucho, no constantemente, pero de vez en cuando las emociones eran demasiado grandes para caber en gestos, abría la boca y dejaba salir palabras. Las primeras fueron simples: sí, no, agua, comida. Pero con el tiempo vinieron otras más complejas. Gracias, lo siento. Y una noche, mientras sostenía a Esperanza junto al fuego después de un día especialmente difícil, susurró algo que ella sintió vibrar contra su pecho, aunque no pudiera escucharlo. Te amo. Esperanza había aprendido a leer las vibraciones tanto como los labios. Levantó la cabeza, vio la forma de esas palabras en su boca y sonrió. Yo también, gesticuló, porque su voz nunca sería tan fácil de usar como las manos. Pero Samuel tenía otra idea. Tomó sus manos y las guió hacia su garganta. Luego repitió las palabras, lento, para que ella pudiera sentir las vibraciones en sus dedos. Te amo. Esperanza cerró los ojos, sintiendo cada sonido a través de la piel. Era diferente de cualquier cosa que hubiera experimentado. Era como escuchar con el tacto, como ver con los oídos. Era imposible y hermoso. Cuando abrió los ojos, Samuel la miraba con esa expresión que ella había aprendido a reconocer. La expresión de un hombre que no puede creer su suerte. Un año después del aniversario de boda, Esperanza empezó a sentirse diferente. Náuseas por las mañanas, cansancio inexplicable, mareos al levantarse demasiado rápido. No quiso decir nada hasta estar segura. Caminó hasta el pueblo vecino donde había una partera de confianza y regresó con una certeza que le llenaba el pecho de alegría y de terror. Esa noche, después de la cena, tomó las manos de Samuel y las colocó sobre su vientre. Él la miró confundido por un momento. Luego, despacio, la comprensión iluminó su rostro. «Bebé», gesticuló con manos temblorosas. Esperanza asintió. Samuel se quedó inmóvil. Por un segundo, Esperanza temió que el terror lo consumiera. Un bebé, otro niño que podría perder, otro amor que podría convertirse en cenizas. Pero entonces vio las lágrimas corriendo por su rostro. No lágrimas de miedo, lágrimas de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Cayó de rodillas frente a ella, abrazó su cintura, presionó su rostro contra su vientre todavía plano. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Esperanza acarició su cabello, sintiendo las vibraciones de su llanto a través de las manos. Cuando Samuel finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos pero brillantes. ¿Segura?, preguntó en voz alta, porque las señas no bastaban para este momento. Esperanza asintió de nuevo, y entonces Samuel hizo algo que ella nunca olvidaría. Se levantó, la tomó en brazos como si no pesara nada y la llevó afuera al porche bajo el cielo estrellado. Allí, sosteniéndola contra su pecho, habló. No gesticuló, habló, con esa voz ronca y oxidada que todavía estaba reaprendiendo a usar. «Gracias», dijo, y la palabra resonó en la noche silenciosa. «Gracias por venir, gracias por quedarte, gracias por este regalo. No merezco nada de esto, pero prometo cuidarlos, a ti, a nuestro hijo, con mi vida, con todo lo que soy». Esperanza no escuchó las palabras, pero vio sus labios moverse bajo la luz de la luna. Vio las promesas formándose en su boca. Vio el amor brillando en sus ojos. Y por primera vez en su vida no necesitó escuchar para saber exactamente lo que él decía.
porque algunas cosas se entienden sin palabras, algunas cosas se sienten con el corazón. Yo también prometo, dijo ella con su voz quebrada, porque este momento merecía palabras aunque fueran imperfectas. Yo también amar, siempre. Samuel la besó bajo las estrellas y en ese beso estaba todo: el dolor del pasado, la alegría del presente, la promesa del futuro. Dos personas que el mundo había intentado silenciar, dos personas que habían encontrado su propia voz. Juntos. La niña nació en una mañana de primavera, cuando los manzanos del huerto estaban en plena floración y el aire olía a promesas cumplidas. El parto fue largo y difícil. Esperanza gritó sin poder escuchar sus propios gritos, apretando la mano de Samuel con fuerza suficiente para dejarle marcas. Él no se movió de su lado ni un momento. La partera del pueblo vecino trabajaba entre sus piernas mientras el padre Cipriano rezaba en la sala. Y cuando finalmente el llanto de un bebé llenó la habitación, Esperanza no lo escuchó, pero lo sintió. Sintió las vibraciones del primer grito de su hija atravesándole el pecho como un rayo de luz. Samuel tomó a la bebé de manos de la partera. Era diminuta, arrugada, perfecta. Tenía el cabello oscuro de su madre y los ojos que prometían ser del mismo marrón profundo que los de él. Colocó a la niña sobre el pecho de Esperanza, que la recibió con manos temblorosas de agotamiento y alegría. «Es hermosa», dijo Samuel en voz alta, porque ahora hablaba cuando importaba. «Es perfecta». Esperanza no escuchó las palabras, pero leyó sus labios y vio la verdad brillando en sus ojos húmedos. «¿Cómo llamar?», gesticuló ella torpemente porque la bebé ocupaba sus brazos. Samuel lo pensó un momento. Luego formó el gesto. «Esperanza, como tú, mi esperanza». Pero Esperanza negó con la cabeza. «Mariana», dijo con su voz rota. «Llamar, Mariana, por ella, por tu primero familia». Samuel se quedó paralizado. Las lágrimas que había contenido durante el parto finalmente cayeron libres. Se arrodilló junto a la cama, tomó la mano de Esperanza, besó sus nudillos. «Mariana», repitió en voz alta, saboreando el nombre que no había pronunciado en más de 10 años. «Mariana Ortega». La bebé, como si supiera que estaban hablando de ella, abrió los ojos y miró a sus padres con esa expresión seria que tienen los recién nacidos, como si guardaran todos los secretos del universo. Ese día, algo sanó definitivamente en Samuel Ortega. Los fantasmas que lo habían perseguido durante una década finalmente encontraron paz. No desaparecieron, porque los muertos que amamos nunca desaparecen del todo, pero dejaron de ser cadenas y se convirtieron en bendiciones. Dejaron de ser dolor y se convirtieron en memoria. Mariana, la primera Mariana, había muerto en un incendio hacía 11 años. Pero su nombre viviría en esta niña de ojos oscuros que había nacido del amor más improbable del mundo. Los años que siguieron fueron todo lo que Samuel había dejado de esperar. Marianita creció fuerte y sana, con la determinación de su madre y la ternura escondida de su padre. Aprendió el lenguaje de señas antes que las palabras habladas y se convirtió en el puente entre sus padres y el mundo exterior. Cuando la gente del pueblo no entendía a Esperanza, Marianita traducía. Cuando Samuel se perdía en sus silencios, ella lo traía de vuelta con un tirón de la manga y una sonrisa. Un año después de Marianita vino Tomás, un niño revoltoso que heredó la voz fuerte de algún ancestro olvidado y la usaba sin parar, llenando la casa de gritos y risas. Y 3 años después, para sorpresa de todos, llegó Lucía. Otra niña, esta vez con los ojos color miel de Esperanza y la sonrisa tímida de Samuel. 3 hijos, 3 milagros, 3 razones para despertar cada mañana.
Don Aurelio murió de una apoplejía 5 años después de la boda, amargado y solo, sin herederos que lloraran su partida. Sus tierras fueron divididas y vendidas, y el rancho de Samuel quedó finalmente libre de amenazas. El padre Cipriano casó a Marianita cuando cumplió 18 años con el hijo del herrero, un joven que había aprendido señas solo para poder hablar con la familia Ortega. Y una tarde de otoño, muchos años después, cuando el cabello de Samuel era completamente blanco y las manos de Esperanza temblaban con la edad, se sentaron juntos en el porche como hacían cada día. Los nietos jugaban en el patio. El sol se ponía sobre las montañas. El viento traía el olor a flores del huerto que Esperanza había plantado décadas atrás. Samuel tomó la mano de su esposa, esa mano que había aprendido a hablar cuando la voz le falló. «¿Feliz?», gesticuló él, aunque ahora hablaba casi normalmente. Esperanza sonrió, esa sonrisa pequeña que él había amado desde el primer día. «Más que feliz», respondió ella con señas. «Completa. Tú. Completar yo». Samuel asintió. «Tú también. Tú. Salvar yo. Cuando yo. Perdido. Tú. Encontrar yo». Se quedaron así, tomados de la mano, viendo el sol desaparecer tras las montañas. Dos personas que el mundo había condenado al silencio. Dos personas que habían encontrado un idioma propio. Dos personas que habían demostrado que el amor no necesita palabras, solo necesita quedarse. Y ellos se habían quedado. Hasta el final. Cuéntame desde dónde nos escuchas y qué parte te tocó más el corazón. Y si crees que el silencio puede ser el idioma más hermoso del amor, suscríbete y acompáñanos en Cuentos de Época. Y si esta historia te conmovió, espera a descubrir lo que viene ahora. En el siguiente video, 5 niños fueron abandonados en una estación de tren. Nadie los miró. Nadie los quiso. Todos pasaron de largo. Hasta que una mujer bajó del último vagón. Ella había perdido 3 bebés. Su cuerpo no podía dar vida. Pero ese día, el destino le puso 5 razones para seguir respirando. Haz clic, suscríbete y ven conmigo. Te prometo que esa historia va a romperte el corazón para después sanarlo.